Los cuatro ojos del embajador Gray se abrieron con incredulidad mientras observaba la presentación militar humana. La gran sala de conferencias a bordo de la Estación Espacial del Consejo Galáctico estaba llena de delegados de varias especies, pero ahora toda la atención estaba centrada en el general Miller de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. Como pueden ver, Miller continuó señalando la pantalla holográfica. Nuestras tropas realizarán un lanzamiento orbital a gran altitud directamente en la ciudad capital del enemigo. El tono casual del general hizo que pareciera que estaba discutiendo un plan de picnic en lugar de lo que parecía ser una misión suicida. La piel con manchas grises se volvió de un tono pálido de azul, un signo de estrés extremo en su especie. Levantó una de sus manos tembloras. Disculpe, general, pero ¿dijo que sus soldados saltarán de la órbita? Eso es correcto, el embajador Miller respondió con una sonrisa. Procedimiento estándar de inserción orbital. Descubrimos que es la forma más efectiva de eludir las defensas planetarias. La sala estalló en murmullos. Un representante de la especie cristalina hizo clic en su formación en angustia, pero el calor de entrada, la radiación, el impacto. Miller se encogió de hombros. Nuestros trajes de desembarco se encargan de la mayor parte de eso, son una protección mínima, pero hacen el trabajo. Protección mínima. Roce, voz quebrada. ¿Qué quieres decir con mínima? El general presionó un botón y el holograma mostró lo que a Gray le pareció poco más que un traje espacial reforzado. El equipo de desembarco estándar mantiene vivas a las tropas durante el reingreso, reduce el impacto, fuerza a niveles de supervivencia. Nada sofisticado. Un delegado insectoide parloteó frenéticamente. Niveles de supervivencia. ¿Cuáles son las tasas de bajas para una operación así? O muy mínima, dijo Miller. Revisando sus notas, el último ejercicio de entrenamiento, solo perdimos el 2% del equipo DRO. Por falla del equipo, mucho mejor que en los viejos tiempos. La sala quedó en silencio. Gray sintió su segundo estómago. Hurn, 2%. ¿Consideras que es mínimo? Bueno, sí. Miller continuó aparentemente ajeno al horror que lo rodeaba. Una vez que las tropas aterricen, comenzarán el asalto terrestre. Procedimiento estándar. Operaciones de combate continuas durante 72 a 96 horas hasta que aseguramos nuestros objetivos. 72 horas. El traductor de Gray casi falla al intentar transmitir el shock sin descansar. Miller parecía confundido. Por supuesto que hay descanso. Las tropas rotan turnos de sueño de 4 horas cuando es posible, aunque la mayoría prefiere usar solo tallos y seguir luchando. Mantiene el impulso, ¿sabes? Gray observó cómo varios delegados abandonaron la sala. Sus diversas fisiologías mostraban claros signos de angustia. Uno de los delegados respirando metano. Hubo que recibir ayuda para llegar a su entorno. Cámara ambiental. El general Gray lo intentó de nuevo. Sus tropas se someten voluntariamente a estas condiciones, compiten por posiciones de equipo de desembarco. En realidad, Miller dijo con orgullo que ahora se considera un honor para la fase 2 de la operación. Gray dejó de escuchar mientras Miller detallaba planes para la infiltración submarina en aguas heladas, combate extendido en atmósferas tóxicas y algo aterrador llamado combate cuerpo a cuerpo. Cada nuevo detalle hizo que el corazón de Gray se acelerara. Cuando la presentación finalmente terminó, Gray permaneció en su asiento mirando su panel de datos. Las palabras del general humano se repetían en su mente. Protección mínima. Procedimiento estándar. Nada especial. Un asistente junior se acercó a Gray con cuidado. Señor, el consejo solicita su informe inmediato sobre las capacidades militares humanas. Gray levantó la vista, concentrándose y desenfocando independientemente en estrés. Dígales que hizo una pausa tratando de encontrar las palabras adecuadas. Dígales que subestimamos enormemente a los humanos. No son solo valientes o tecnológicamente avanzados, son ellos, señor. Están locos. Gray susurró. Completamente y absolutamente locos, y la peor parte es que ni siquiera se dan cuenta. Miró por la ventana hacia el muelle de la nave Tierra, cerca un diseño utilitario austero que reflejaba la mentalidad de su creador. Que la conciencia cósmica ayude a cualquier pobre especie con la que estén planeando luchar. La ayuda, asintió nerviosamente y se apresuró a irse, dejando a Gray solo con sus pensamientos y la aterradora comprensión de que los humanos consideraban todo esto completamente normal. El embajador Gray no podía dormir después de 6 horas de dar vueltas en su olla de suspensión con temperatura regulada. Finalmente se rindió y se dirigió al ala diplomática de la estación. Necesitaba respuestas finales y solo había una manera de conseguirlos. Encontró al general Miller en la plataforma de observación de la estación haciendo algo que hizo que el estómago de Gray se revolviera al beber el líquido oscuro que el general había llamado café. ¿En realidad estás consumiendo ese veneno? Gray preguntó sin poder ocultar su horror. Miller se giró sin mostrar sorpresa ante la presencia del alienígena. Ah, embajador. ¿Quieres una taza? Es un veneno fresco y fresco. Sigue siendo veneno. Gray dijo acomodando su corpiño en una silla diplomática reforzada. En realidad, por eso estoy aquí. Necesito entender por qué los humanos son como son.
Miller sonrió tomando otro sorbo de su café. ¿Quieres decir por qué estamos locos? Como lo pusiste en tu informe al consejo. Las manchas grises se oscurecieron por la vergüenza. Viste que tenemos buena inteligencia. Servicio. Ese Miller dejó su taza, pero estás haciendo la pregunta equivocada. No estamos locos, solo estamos adaptados a nuestro mundo, un mundo que debería haberte matado. Gray dijo que nuestros científicos estudiaron la Tierra, alta gravedad, variaciones extremas de temperatura, radiación mortal de tu hijo, depredadores agresivos, plantas venenosas. ¿Cómo sobreviviste? La cara de Miller se puso seria. No solo sobrevivimos, embajador, prosperamos. ¿Sabes qué hizo a los humanos diferentes de otras especies de la Tierra? Éramos cazadores persistentes antes de tener herramientas o armas. Perseguíamos presas hasta que colapsaban de agotamiento. Podemos sudar, ¿ves? Regulamos nuestra temperatura mientras nos movemos. La mayoría de los animales no pueden hacer eso, tienen que parar, descansar los pantalones. Seguimos adelante. Los 4 ojos de Gray parpadearon en secuencia. Perseguiste presas hasta que murieron de agotamiento. Eso es eficiente, terminó Miller. Podemos correr durante horas, días, incluso nuestros cuerpos se reparan a sí mismos de un daño increíble. Se rompen un hueso, se cura más fuerte, cortan nuestra piel, se sella a sí misma, pierden sangre que producen nuestros cuerpos. Más detente. Gray levantó una mano. ¿Me estás diciendo que los humanos persiguieron activamente a presas? Que fácilmente podrían matarlos durante días sin armas modernas a través de terrenos peligrosos, y esto era normal. Todavía lo es, dijo Miller, terminando su café. ¿Por qué crees que nuestras tropas de desembarco son tan efectivas? Que la persistencia, esa capacidad de seguir adelante, está impregnada en nuestro ADN. No sabemos cómo parar, Gray observó. Mientras Miller servía otra taza del veneno humeante. ¿Qué pasa con el dolor? Seguramente sientes dolor. Por supuesto que lo sentimos, solo lo superamos. El dolor es el sistema de alerta del cuerpo, pero los humanos aprenden a anularlo cuando es necesario. En situaciones extremas podemos ignorar heridas increíblemente severas. Eso no es bueno, exclamó Gray. El dolor existe para prevenir más daños. Miller se encogió de hombros. A veces completar la misión es más importante que evitar daños. Nuestros cuerpos son notablemente buenos en recuperarse. Gray se desplomó en su silla. ¿Entiendes por qué otras especies encuentran esto aterrador? Tratas a tus propios cuerpos como sus herramientas desechables. No desechables, Miller corrigió. Adaptable, resiliente. Es por eso que somos tan buenos en la guerra. Cuando la mayoría de las especies evolucionan para evitar el peligro, nosotros evolucionamos para superarlo. Y las caídas orbitales, las misiones submarinas, solo aplicando nuestras ventajas naturales. Mundo de alta gravedad. Recuerda, la resistencia al impacto está incorporada en cuanto al agua. Somos en parte acuáticos. Todos los humanos aprenden a nadar cuando son niños. Algunos pueden contenerla respiración durante 6 minutos o más. Grace se puso de pie de repente. Necesito enviar otro informe al consejo. ¿Nos van a llamar locos otra vez?, preguntó Miller, divertido. No, Gray dijo en voz baja. Les voy a decir algo mucho peor. Se giró para encarar al general. Les voy a decir que todo lo que haces, todo lo que nos parece suicidamente peligroso, es perfectamente natural para ti. Y eso me aterroriza más que cualquier locura. Mientras Gray se alejaba apresuradamente, la voz de Miller lo siguió. Embajador, ¿está seguro de que no quiere oír hablar de nuestros concursos de comer comida picante? Gray se movió más rápido. Sus manchas, ahora completamente pálidas. Algunas cosas eran mejores dejadas desconocidas. Las instalaciones de entrenamiento a bordo de la nave terrestre Intrepid estaba lleno de observadores alienígenas. El embajador Gray se paró al frente con sus 4 ojos fijos en el área de demostración de abajo. Después de su último informe al consejo, habían exigido pruebas de capacidades humanas. Damas, caballeros y especie honrada, el general Miller anunció la bienvenida a una sesión de entrenamiento estándar. Los voluntarios de hoy demostrarán la resistencia de combate humana típica. 6 soldados humanos ingresaron al área de entrenamiento usando lo que llamaron equipo de combate ligero para rozar el horror. Esto incluía pesas para simular munición adicional y suministros. Primera prueba de resistencia básica. Miller dijo que las tropas mantendrán la velocidad de combate mientras llevan el equipo completo. Los soldados comenzaron a correr. Pasó 1 hora y luego 2. Los delegados alienígenas comenzaron a moverse incómodos. ¿Cuánto tiempo continuarán?, preguntó un observador cristalino. Hasta que completen su objetivo. Miller respondió casualmente. Por lo general, alrededor de 6 horas. 6. Grace, el traductor, crepitó por el estrés. Y llevan peso adicional, por supuesto. Necesitan desarrollar resistencia. 3 horas. En un soldado tropezó y cayó. Los alienígenas jadearon, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el humano se levantó sangrando por un corte en su brazo. ¿Deberíamos parar?, Gray preguntó. Ansiosamente por un rasguño. Miller parecía confundido. Les quedan otras 3 horas. Los delegados observaron con creciente incredulidad cómo los soldados continuaban. Sus uniformes estaban oscuros por el sudor. Su respiración era pesada pero controlada. El herido dejó un pequeño rastro de sangre, pero no disminuyó la velocidad. Ahora, Miller dijo.
Después de 6 agotadoras horas, nos movemos a escenarios de combate. Necesitan descansar, protestó un delegado insectoide. Miller se rió. Esto era solo el calentamiento. El área de entrenamiento se transformó en una simulación de combate. Aparecieron enemigos holográficos. Se activaron los peligros ambientales. Los soldados exhaustos se pusieron inmediatamente en posición de atención y se movieron con precisión practicada. Observaron cómo resolvían sus problemas. Miller notó con orgullo que un soldado usó su propio casco como arma cuando se le acabó la munición simulada. Gray observó con horrorizada fascinación cómo los soldados se adaptaban a cada desafío que enfrentaban. Lesiones simuladas, peligros ambientales y lo que Miller llamó inconvenientes menores, pero que parecían tortura para los extraterrestres. «Detengan la simulación». Gray finalmente gritó cuando un soldado se dislocó el hombro, pero siguió luchando. «Se están lastimando». Miller suspiró y detuvo el programa. Se tomó nota de su preocupación, embajador, pero no es necesario. Soldado Cooper, por favor, demuestre que el soldado herido dio un paso adelante, lo agarró del brazo y con un pop repugnante obligó a De Joint a volver a su lugar. Luego saludaron con el mismo brazo, listos para continuar. Señor, varios delegados abandonaron la plataforma de observación. Otros se pusieron de los colores que su especie usaba para indicar una angustia extrema. Esta es una sesión de entrenamiento similar. Gray preguntó semanalmente. Oh, sí. Miller confirmó, debería ver lo que hacen nuestras fuerzas especiales. No. Gray dijo rápidamente, esto es suficiente. La demostración continuó durante otras 2 horas. Los soldados lucharon a través de cámaras inundadas, escalaron paredes, se arrastraron por espacios reducidos y participaron en lo que los humanos llamaban combate cuerpo a cuerpo, algo que hizo que incluso las especies depredadoras entre los delegados se estremecieran cuando finalmente terminó. Los soldados se pusieron atentos, maltratados, exhaustos pero sonriendo. Uno todavía tenía sangre seca en el brazo, otro se apoyaba en su hombro recientemente reubicado, todos parecían listos para continuar si se les ordenaba. ¿Alguna pregunta? M preguntó a la audiencia atónita. Gray dio un paso adelante. Solo uno. Estos son soldados regulares, infantería estándar. Miller confirmó que todos los soldados humanos pueden hacer esto y esta es una sesión de entrenamiento normal. Bueno, nos relajamos ya que teníamos observadores. Normalmente es más intenso. Gray se volvió hacia los otros delegados. Sus manchas palidecieron por la sorpresa. Sugiero que revisemos nuestra evaluación militar de la Tierra nuevamente mientras salían. Miller los llamó. Después de ellos, no olviden unirse a nosotros mañana. Estamos demostrando operaciones submarinas en condiciones de congelación. Gray Fingió no escuchar. Había visto suficiente en su próximo informe al Consejo. Dejaría una cosa muy clara. Subestimar a los humanos no era solo un error, fue suicida. Detrás de él podía escuchar a los soldados preguntándole a Miller si podían dar otra vuelta. Gray caminó más rápido. El embajador Gray se paró ante la sesión de emergencia del Consejo de Defensa Planetaria de Traxxus. El próximo objetivo de la campaña militar de la Tierra. Sus manchas eran casi blancas por la ansiedad. Mientras trataba de hacerles entender el peligro al que se enfrentaban. Deben tomar esta advertencia en serio. Gray insistió, sus 4 ojos enfocados en cada miembro del Consejo por turno. Ríndanse ahora antes de que comiencen su asalto. Alto comandante Bolt, un ser alto y escamoso, se rió. Embajador, mientras apreciamos su preocupación, seguramente estás exagerando. Ninguna especie podría ser tan peligrosa como describes. Gray sacó sus archivos de datos. Déjame compartir algunos datos sobre los humanos. Consumen regularmente bebidas a temperaturas que escaldarían el tejido de la garganta de la mayoría de las especies. Eso es imposible. Un miembro del Consejo interrumpió. Lo llaman café caliente. Gray continuó, y eso es solo el comienzo. Comen plantas que contienen capín, un arma química. Por placer lo llaman comida picante, y compiten para ver quién puede soportar más dolor mientras lo come el Consejo. Las cámaras se quedaron en silencio. Gray presionó sus cuerpos. Son principalmente agua, pero funcionan en temperaturas heladas. Pueden sobrevivir perdiendo más del 30% de su volumen sanguíneo. Sus huesos, cuando se rompen, se curan más fuertes que antes. Pueden pasar días sin dormir usando estimulantes que casualmente llaman bebidas energéticas que, por cierto, contienen suficiente cafeína para matar a varias de nuestras especies. Las escamas del alto comandante Bolt habían comenzado a palidecer, pero nuestras defensas planetarias solo los harán más decididos. Gray cortó en los humanos. No responden a las amenazas como las especies normales. No se retiran cuando están heridos. Se vuelven más agresivos. Mostró imágenes de la demostración de entrenamiento.
El consejo observó con horror cómo los soldados humanos continuaban luchando con heridas que habrían incapacitado a la mayoría de las especies. Esto no puede ser real. Un miembro del consejo susurró que ni siquiera son sus fuerzas de élite. Gray dijo, en voz baja, estas son tropas regulares y ¿sabes cómo llaman a estos ejercicios claramente traumáticos? Entrenamiento básico. Cámara del consejo estalló en murmullos preocupados. Gray activó otro holograma, mostrando datos anatómicos humanos. Sus cuerpos están diseñados para la persistencia. Caza, explicó que pueden perseguir a sus presas hasta que mueren de agotamiento. Sus glándulas sudoríparas les permiten regular la temperatura mientras se mueven, contraen objetivos durante días sin descanso y lo más aterrador de todo es que evolucionaron en un mundo mortal de alta gravedad con variaciones extremas de temperatura, lo que significa que lo que nosotros consideramos condiciones brutales, ellos lo consideran normal. Seguramente su tecnología es primitiva dada una evolución tan dura. Otro miembro del consejo sugirió esperanzado. Gray. Se rió amargamente. Oigan, desarrollaron armas nucleares antes de lograr el vuelo espacial. Pasaron del primer vuelo con motor a aterrizar en su luna en solo 66 años. No abordan los problemas como nosotros, los enfrentan de frente y a menudo encuentran soluciones a través de lo que ellos llaman prueba y error, que en su mayoría significa sobrevivir a cosas que deberían matarlos. ¿Qué sugiere?, preguntó el alto comandante Bolt. Todo rastro de arrogancia desapareció de su voz. Gray dijo simplemente ríndete ahora antes de que comiencen sus lanzamientos orbitales, antes de que demuestren por qué llaman a sus marines tropas de asalto acuático, antes de que te muestren por qué se ríen de nuestras toxinas atmosféricas mientras usan lo que llaman aparatos de respiración simples. Si son tan formidables, ¿por qué nos advierten?, preguntó alguien porque pasé tiempo con ellos. Genial. Respondió que no son inherentemente crueles. Aceptarán una rendición pacífica, pero si los obligas a luchar. Se calló. Harán lo que llaman ser creativos y créeme, no quieres ver a los humanos volverse creativos con tácticas de combate. La cámara del consejo volvió a quedar en silencio. Las escamas del comandante Bolt se habían vuelto completamente blancas. No pueden ser tan malos, susurró, pero su voz carecía de convicción. Caminó hacia la puerta, deteniéndose solo para dar una advertencia final. He visto su entrenamiento, he estudiado su historia. ¿Sabes cómo llaman los humanos a las guerras más devastadoras de su historia? Guerras mundiales, y han tenido varias. Sobrevivieron, se adaptaron, se hicieron más fuertes. Dejó la cámara en un silencio atónito con la esperanza de que prestaran atención a su advertencia porque sabía una cosa con certeza. Si no se rendían, estaban a punto de aprender de primera mano porque la galaxia estaba aprendiendo rápidamente a temer a la especie llamada humana. El alto comandante B estaba de pie en la sede de defensa planetaria de Traxis, observando cómo el cielo se convertía en fuego. Los humanos les habían advertido que comenzarían al amanecer. Habían cumplido su palabra, señor. Gritó un oficial. Múltiples objetos entrando en la atmósfera. Allí están los seres vivos. Bolt miró la pantalla táctica con horror mientras cientos de firmas de calor caían en picado a través de la atmósfera superior. Las advertencias del embajador Gray resonaron en su mente. Se lanzaron desde la órbita con trajes de protección mínima imposible. Bolt susurró nada podría sobrevivir que los sistemas de defensa se activaron automáticamente. Rayos de energía y rayos de plasma llenaron el cielo. Algunos de los objetos que caían desaparecieron en destellos brillantes, pero la mayoría continuó su descenso haciendo ligeras correcciones de curso a pesar del intenso fuego. El 20% de los lanzamientos orbitales eliminaron a un oficial. Informó que su voz temblaba. El resto están ajustando su trayectoria. Están usando nuestros patrones de fuego de defensa para trazar caminos más seguros. Bolt observó cómo los humanos sobrevivientes se estrellaban contra la atmósfera inferior. Sus puntos de impacto se dispersaron por la ciudad capital, crearon cráteres en calles y plazas. Las transmisiones de seguridad mostraron figuras blindadas emergiendo de estos cráteres moviéndose con un propósito. A pesar de su violento aterrizaje, suena la alarma general. Bolt ordenó a todas las unidades atacar, pero los humanos ya se estaban moviendo. Habían estudiado biología Terian, sabían sobre la necesidad de su especie de descansar cada 4 horas. El ataque había sido cronometrado perfectamente justo cuando el turno de noche se estaba cansando y el turno de día aún no estaba completamente alerta. Señor, están violando la costa. Defensas. Nuevas pantallas tácticas mostraron más humanos emergiendo del océano. Se habían acercado bajo el agua, usando las fosas profundas del planeta para evitar ser detectados. La temperatura del agua estaba cerca del punto de congelación letal para los tejanos, pero los humanos se movieron a través de ella como si nada. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí abajo? Bolt exigió. Sensores indican 8 horas.
Señor Bolt, las escamas palidecieron 8 horas en agua helada. La voz del embajador Gray. De nuevo son en parte acuáticos, entrenan para esto el sistema de comunicación. Crepitó. Este es el teniente Reed del 5º Batallón de la Tierra, sus defensas externas están aseguradas. Ríndanse ahora para evitar más conflictos. Bolt observó cómo sus tropas se enfrentaban a los humanos en combate terrestre. Los resultados fueron horribles. Los humanos no se retiraron cuando fueron golpeados, siguieron luchando con heridas que deberían haber sido fatales. Algunas parecían sangrar, pero no mostraban signos de desaceleración. Señor, están usando inyecciones estimulantes para seguir luchando. Nuestras armas de gas son ineficaces. Lo están tratando como un irritante menor. Una nueva alerta. Los humanos habían traspasado la línea de defensa principal. Las transmisiones de seguridad los mostraban peleando en espacios cerrados, usando lo que Gray había llamado combate cuerpo a cuerpo. Un método de lucha primitivo, pero terriblemente efectivo, que hizo que las tropas tejanas huyeran. En pánico, no se detiene. Un oficial informó que sus escamas estaban completamente blancas de miedo. Los golpeamos con todo. Siguen avanzando. Bolt observó como un soldado humano claramente herido se aplicó algo llamado vendaje de campo y continuó luchando. Otro usó una extremidad dañada para apuntalar su arma. Un tercero en realidad llevaba a un camarada herido mientras seguía atacando objetivos. Señor, ¿qué son? ¿El producto de una muerte? Eddie Bolt respondió en voz baja recordando la sesión informativa de Gray, una especie que evolucionó para nunca rendirse. La exhibición táctica mostró más fuerzas humanas emergiendo de otros puntos de entrada, habían sincronizado sus ataques perfectamente usando las caídas orbitales como distracción mientras otras fuerzas se infiltraban a través de túneles subterráneos, enfoques bajo el agua e incluso a través de regiones de pantanos tóxicos que deberían haber sido impasibles. Envíe la señal de rendición, ordenó. Finalmente, antes de que se volvieran creativos como para enfatizar su punto. El edificio se sacudió. Los humanos de alguna manera habían escalado las paredes exteriores inescalables de la sede usando un equipo mínimo y fuerza física pura. Lo último que vio Bolt antes de que los humanos violaran el centro de comando fue a un soldado bebiendo algo de un contenedor marcado como bebida energética mientras trataba lo que parecía ser una herida grave. Gray había tenido razón, no eran solo soldados, eran algo completamente diferente, una especie que había convertido la supervivencia en un arma. La señal de rendición salió justo cuando amaneció sobre la ciudad capital. La invasión había tomado menos de 6 horas. 3 días después de la invasión inicial, embajador Gray caminó por los pasillos seguros del edificio de la capital. Shiena. Las señales de batalla aún estaban frescas. Marcas de quemaduras en las paredes. Cráteres de impacto en los pisos y alguna que otra pieza de equipo humano que quedó atrás. Una lata de bebida energética caída lo hizo estremecerse cuando pasó junto a ella. En la sala de conferencias principal, encontró al alto comandante. Bowles miró fijamente las imágenes del campo de batalla. Las escamas del comandante no habían recuperado su color desde la rendición. ¿Estás listo para discutir lo que presenciaste? Gray preguntó suavemente. Bolt no apartó la mirada de las pantallas. No se detuvieron. Los atacamos con todo lo que teníamos y no se detuvieron. Dime que rompió la moral de tus fuerzas. Gray dijo acomodándose en una silla reforzada. Todo. Bolt saludó con la mano a las imágenes. Teníamos un escuadrón atrapado en los pantanos tóxicos. Gases mortales. Humedad corrosiva. Visibilidad terrible. Pensamos que estaban terminados. Se rió huecamente. Usaron RBR. Llamaron equipo básico y siguieron adelante. Los gases que deberían haberlos matado solo hicieron que sus ojos se llenaran de lágrimas. Gray asintió. Los humanos evolucionaron. Respiración. Oxígeno venenoso. La mayoría de las toxinas atmosféricas son irritantes leves para ellos. Luego estaba la lucha nocturna. Ambos continuaron. Pensamos que teníamos la ventaja. Nuestra especie tiene una excelente visión nocturna, pero los humanos se estremecieron. Pelearon durante 20 horas seguidas sin dormir solo. Esas terribles bebidas estimulantes y algo que llamaban chicle de cafeína. La pantalla mostraba humanos peleando durante la noche. Sus movimientos se volvieron más agresivos, como si la fatiga hubiera llegado. Uno de ellos recibió un disparo, dijo Bolt en voz baja directo al pecho. ¿Sabes lo que hicieron? Se aplicaron algo llamado vendaje de campo, se inyectaron analgésicos y siguieron luchando. Más tarde descubrimos que el soldado tenía 3 costillas rotas. Lo consideraron una lesión menor. Gray revisó su panel de datos y, soldado Wilson, le dieron una medalla por
Continuar la misión a pesar de los inconvenientes menores, las escamas de Bolt se ondularon. En apuros tuvimos informes de que comieron mientras peleaban algo llamado barras de proteína que olían a desechos tóxicos, bebieron agua tan caliente que humeaba. En nuestro aire frío una unidad se quedó sin municiones y comenzó a tirar rocas. Con suficiente fuerza para romper la armadura de nuestros soldados, las imágenes mostraban a un humano levantando lo que parecía ser un trozo de pared rota y usándolo como cobertura mientras avanzaba. Otra escena mostraba a humanos llevándolos a un lugar seguro mientras simultáneamente devolvían el fuego. La historia se extendió por nuestras filas. Bolt continuó humanos sobreviviendo caídas que matarían a nuestra especie nadando en agua helada como si nada, levantándose de explosiones que deberían haber sido fatales. Las tropas comenzaron a llamarlos demonios y Undine. Guanxi fue entonces cuando sus fuerzas comenzaron a rendirse. ¿Qué más podíamos hacer? Pope hizo un gesto hacia una nueva pieza de vídeo. Miren esto, este humano se rompió ambas piernas en una caída. Ambas piernas, ¿sabes lo que hicieron? Las entablillaron con escombros y siguieron dando órdenes desde el suelo. Todavía estaban coordinando ataques mientras los médicos trabajaban en ellas. Gray hizo una nota. Humanos llaman a eso improvisar. Encontramos sus suministros médicos descartados después de las batallas. Bolt dijo, ¿sabes cómo etiquetan sus botiquines de combate? Primeros auxilios básicos. Las cosas que consideran tratamiento médico básico sería una cirugía de emergencia para nosotros. El comandante finalmente se apartó de las pantallas. ¿Por qué no escuchamos su advertencia? ¿Porque suena imposible? Gray dijo, simplemente una especie que bebe veneno por placer, come plantas que causan dolor, pelea mientras está herido, trata el trauma masivo como un inconveniente y considera las caídas orbitales rutinarias. Nadie lo cree hasta que lo ve. La peor parte, Bolt susurró, es que después de que nos rendimos, fueron amables, ayudaron a nuestros heridos, compartieron sus suministros. Uno de ellos me ofreció algo llamado barra de chocolate, como si no hubiéramos estado tratando de matarnos unos a otros. Gray asintió. Los humanos son extraños de esa manera, terriblemente duros en batalla, sorprendentemente gentiles en paz. Todavía están patrullando nuestras calles, dijo Bolt, corriendo a toda velocidad en nuestra gravedad por diversión. Si Gray respondió, lo llaman manchar en forma escamas de Bolt. Ondulado de nuevo. Embajador, ¿qué tipo de muerte crea algo así? Tierra, dijo Gray simplemente, y todos tenemos suerte. Resultaron tan amigables como lo hicieron un mes después de la rendición de Traxis. El Consejo Galáctico celebró una sesión de emergencia. La gran cámara estaba repleta de representantes de todas las especies principales. El embajador Gray se paró en el podio entregando su informe final sobre las capacidades militares humanas. En conclusión, Gray dijo que sus manchas están tranquilas. BLW, ahora debemos revisar todas las evaluaciones anteriores del poder militar de la Tierra. No por su tecnología, que es en realidad bastante básica, según nuestros estándares, sino por lo que ellos consideran normal. El general Miller estaba a su lado sorbiendo casualmente su café. Varios delegados todavía se estremecieron al ver a un ser bebiendo voluntariamente veneno caliente. Le gustaría explicarle al Consejo qué le pasó al soldado que dirigió el descenso orbital. Gray le preguntó a Miller. Capitán Rollers, está bien, ya está de nuevo en entrenamiento. Miller respondió que el brazo roto se curó bien. Los médicos dicen que está más fuerte que antes. Un obturador colectivo atravesó la cámara. Gray siguió adelante, y la unidad de marines que pasó 8 horas bajo el agua se quejó de que el agua estaba demasiado caliente para un desafío adecuado. Miller se encogió de hombros. Solicitarán entrenamiento en clima frío el próximo mes. Verá, Gray se volvió hacia el Consejo. Esto es con lo que estamos tratando. Una especie que trata las condiciones que consideramos letales como inconvenientes menores. Ni siquiera se dan cuenta de lo extraordinarios que son. Un delegado cristalino intervino, pero seguramente deben tener algunas limitaciones. Miller se rió. Por supuesto que las tenemos. No somos invencibles. Simplemente no dejemos que las limitaciones nos detengan. Eso, señaló Gray. Eso es exactamente lo que hace que los humanos sean aterradores. Reconocen sus límites y luego los ignoran por completo. Las pantallas de las cámaras mostraban imágenes de la invasión de Traxis. Los humanos luchan en entornos tóxicos. Continúan después de las heridas. Llevan a los heridos. Camaradas, mientras bajo fuego. Cada clip hacía que los delegados se sintieran más incómodos. Lo que el general llama entrenamiento básico. Gray continuó, sería considerado un desafío de supervivencia extremo por la mayoría de las especies. Su equipo estándar, que ellos llaman equipo mínimo,
Incluye cosas que clasificamos como herramientas de supervivencia de emergencia. ¿Todos los humanos son así? Alguien preguntó. No. Miller respondió. Algunos son más duros. El silencio en la cámara ensordece a los soldados. ¿Viste en Traxis que Gay agregó? Eran infantería regular. No fuerzas especiales, no unidades de élite. Solo humanos normales. Normal. Un delegado murmuró. A eso lo llaman normal. Lo que me lleva a mi punto final. Gray dijo que debemos adaptar nuestro enfoque diplomático a la Tierra. Las amenazas tradicionales o las demostraciones de fuerza no funcionarán. No se puede intimidar a una especie que trata la supervivencia en sí misma como un desafío a superar. Miller asintió. Somos mucho mejores como amigos que como enemigos. Nos encantan los buenos desafíos, pero preferimos los pacíficos. Competiciones deportivas. Ese tipo de cosas. Hablando de eso. Gray se volvió hacia Miller. Quizás no deberías mencionar el deporte humano llamado escalada libre al consejo todavía, o el salto base o lo que sea. Los humanos lo hacen para divertirse en sus vacaciones. Buen punto. Miller estuvo de acuerdo, aunque yo iba a invitar a algunos delegados a nuestro maratón anual, la carrera de resistencia que los humanos hacen para entretenerse. Gray preguntó. Quizás más tarde, mucho más tarde, la cámara del consejo zumbó con susurros preocupados. Gray levantó las 4 manos para llamar la atención. Mi recomendación es simple, dijo. Excepto los humanos como son. No intentes comprender su tolerancia a las condiciones que consideramos imposibles. No cuestiones por qué tratan las situaciones letales como oportunidades de entrenamiento, y lo más importante, no los desafíes bajo ninguna circunstancia a demostrar de lo que son capaces. Miller sonrió. Nos encantan los buenos desafíos. Sí, Grayside, eso es exactamente lo que tememos. Cuando terminó la sesión del Consejo, los delegados se apresuraron a presentar informes a sus mundos de origen. El mensaje fue claro, la Tierra no era solo otro miembro de la comunidad galáctica, era un planeta de seres que habían convertido su evolución mortal en una ventaja, que trataban la supervivencia como un pasatiempo y que genuinamente no podían entender por qué el resto de la galaxia los encontraba aterradores. Gray los vi irse y luego me volví hacia Miller. General, ¿le gustaría comer algo? Seguro que conozco un buen lugar que sirve comida muy picante. No. Gray dijo rápidamente que no. Creo que algo suave, muy suave. Sonrió y, por favor, esta vez no tome café. Miller se encogió de hombros. Aunque es tu pérdida. Deberías ver lo que bebemos cuando realmente necesitamos mantenernos despiertos. Gray fingió no haberlo escuchado. Escuché esa última parte. Algunas cosas es mejor que no se conozcan.